Aquiles Nazoa, ilustre ensayista, escritor, periodista, poeta y humorista venezolano, dejó a su paso innumerables obras que a través de los años lo perpetuaron como uno de los hombres más letrados de América Latina. Hijo de Rafael Nazoa y Micaela González, progenitores de varios hijos, entre ellos el también conocido poeta Aníbal Nazoa. Su madre, Micaela González, siempre cultivó el humor en sus hijos, no importando las situaciones más desafortunadas por la cual pasaran. Dicen los cercanos a Aquiles Nazoa que de su madre proviene esa virtud para el humor y las artes escritas. Nosotros decíamos cuando se hablaba del humor de Aquiles que ese humor era hijo de una humorista extraordinaria llamada Micaela Nazoa, la mamá de Aquiles. Ahí voy a tres anécdotas de Micaela que me gustan muchísimo. Cuando Micaela entró a un mercado en el Guarataro, en La Vega, se le acercó una señora y le dijo: "Tú eres Micaela Nazoa". Sí, yo le maté el hambre a los Nazoa en el Guarataro. Ahí vivía Aquiles en el Guarataro. Y ella le dijo: "Eso es imposible, porque el hambre de los Nazoa es inmortal". Esta es una de las frases severas de ella. Estando yo con Micaela en su casa y con Aquiles, se le llegó una señora, un señor evangélico, y tocó la puerta. Y Micaela le pasó adelante: "¿Qué desea?". "Yo vengo aquí a hablarles de Cristo". Le dice: "Mire, aquí no se habla de nadie, y menos de ese señor". Y lo sacó para afuera. Una vez se le presentó una señora histérica, gritando: "Micaela, tengo que gritar". Y la llevó al balcón. "Carajo, grita, grita". Y la puso a gritar en el balcón como cualquier. Y ahí mismo le pasó la cara entera. ¿Te das cuenta? Ya gritaste, ya se te acabó todo. Ese tipo de anécdotas reflejan lo que fue, lo que era el humorismo extraordinario de Aquiles. Mi abuela Micaela, mamá de mi papá, era una señora de un humor impresionante hasta sus últimos días. Mi abuela, y por supuesto algo tuvo que pegársela a mi papá. Yo no conocía a mi abuelo Rafael, papá de mi papá. Pero por todas las historias que tengo, era un poeta también, ese señor, que no lo escribía, pero era todo un poeta también. En la barriada caraqueña del Guarataro, ubicada en la parroquia San Juan, Aquiles pasó su infancia, una niñez con muy pocos recursos económicos, pero donde nunca faltaron el afecto y el amor. Papá escribió algo sobre su infancia, que me parece que, no sé si ustedes lo conocen, pero él escribió sobre su infancia, cómo fue su infancia, y también tuvo una infancia muy diferente a la de los otros niños. O sea, era una familia muy pobre, la familia de mi padre, y entonces sus juegos y sus juguetes eran diferentes a los de todos los niños. Y quizás toda esa relación familiar también lo llevó a papá, lo que fue papá, ¿no? También eso contribuyó muchísimo. Aquiles Nazoa es una hermosa referencia en mi vida. Fue uno de los grandes amigos que tuve, junto con la familia de Aquiles, con toda la familia, con Aquiles, con Elba, con Micaela. Y particularmente Aquiles vivió en la misma calle donde yo viví cuando llegué a Caracas. Yo llegué de 11 años a Caracas, al pasaje María Luisa, y en ese pasaje vivía Aquiles Nazoa. Recuerdo que nunca nos conocimos, lo supimos después, y nos acordamos, él de mí y yo de él, pero nunca fuimos amigos. Durante su infancia, Aquiles pasaría por varios momentos que marcarían el desarrollo de su vida. En su niñez, Venezuela estaba conducida por la férrea mano del dictador Juan Vicente Gómez, a quien Nazoa llegó a conocer siendo repartidor de una panadería. Se acercó al Palacio de Miraflores, donde el benemérito repartía monedas a los niños. En su relato, dice que ese día supo de boca de su tío lo que significaba una dictadura, cosa que poco tiempo después comprueba cuando el chofer de Gómez atropella y destruye impunemente la bicicleta de su padre Rafael Nazoa. En esta bicicleta, el poeta aprendió a deletrear el paisaje, en recorridos dominicales por todos los rincones de su ciudad natal. A los 12 años, comienza a trabajar obligado por la situación económica que atravesaba su familia, lo que no le impidió completar su formación a través del estudio autodidacta. Fue un individuo solidario y enfrentado a todas las cosas horrendas que sucedían en el mundo para esa época. Aquiles tenía la lengua más
brava que yo he conocido en mi vida. Jamás se le paró la lengua para decir 4 cosas a la gente. Y una de las cosas que a mí más me gusta es precisamente encontrar en la gente que tengan imaginación, que tengan sentido del humor y sobre todo que sean solidarios, como fue Aquiles. Yo no olvido nunca, hay unas décimas de Aquiles acerca de Fidel Castro, que él le dice que Fidel Castro se levanta y se mete el sol en el bolsillo. Gran amor por el país, cosa que mucha gente pues, parece que lo tiró a la basura, y sobre todo por su ciudad. O sea, papá era un gran amante de esta ciudad. Comparte las travesuras escolares de su infancia con 2 grandes figuras del arte venezolano del siglo XX, el pintor Héctor Poleo y el músico Evencio Castellanos. Papá toda la vida fue un rebelde. O sea, si uno habla de revolucionario, yo hablo de papá. Realmente, sí, yo lo tomo como un gran rebelde toda la vida, ¿no? Siempre se rebeló contra la injusticia. O sea, si algo que papá detestaba era la injusticia. O sea, para papá el llanto de un niño es una cosa tremenda. En el transcurso de su infancia pobre, pero feliz, muchas veces se vio entristecida por los sucesos de la época, entre ellos la pavimentación de la calle de Montepiedad, donde vio por primera vez hombres encadenados con sus trajes a rayas en trabajo forzado a la vista de todos. Y decir que fue un individuo consecuente con las ideas de nuestro país, con la independencia nacional, escribió poemas bellísimos. Cuando Fidel, cuando ganó la Revolución Cubana, escribió poemas para la Unión Soviética y un canto a la URSS bellísimo de Aquiles Nazoa. Hay un escrito de papá, una historia de papá, una de esas pequeñas obras de teatro que escribía papá, sainete de esos que era aquellas que tenían los pasajeros para Barquisimeto, no sé si se acuerdan, si la leyeron, que es una historia de un escritor precisamente que está escribiendo, entonces se despierta el niño, toda una locura, ¿no? Yo creo que papá escribió eso un poco pensando en su casa. Entre 1932 y 1934 se desempeñó en múltiples oficios, tales como aprendiz de carpintería, botones del Hotel Majestic de Caracas, hasta que entra a trabajar en el diario caraqueño El Universal en 1935, como empaquetador. Luego pasa al archivo de reproducción y finalmente aprende tipografía y se desempeña como corrector de pruebas. Creo en Charlie Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Gracias a su propio esfuerzo, Aquiles aprende inglés y francés. Durante sus actividades, él se desempeñaba paralelamente en el Museo de Bellas Artes como guía turístico. Durante ese tiempo, sufre una gran pérdida, ya que muere su padre, quedando su madre sola con 4 hermanos. Aquiles contaba con habilidad para la redacción y la escritura. Fue designado corresponsal en Puerto Cabello del diario El Universal y se va con sus hermanos y su madre a esta ciudad del estado Carabobo. Hay anécdotas muy importantes, poco conocidas, sobre Aquiles. Tendría Aquiles unos 20 años, yo tendría como 17, 16 años. Y voy a un acto muy hermoso sobre don Rómulo Gallegos que se estaba dando en un centro cultural que quedaba frente al Hotel Majestic, entre el Hotel Majestic, o sea, se llama la Plaza de San Pablo, así se llamaba ese sitio, y ahí había un centro cultural donde se estaba haciendo una conferencia sobre Rómulo Gallegos. Cuando terminó la conferencia se paró un jovencito vestido de blanco, con un sombrerito blanco, y pidió la palabra para decir que había un desconocimiento muy grande sobre don Rómulo Gallegos y que don Rómulo Gallegos era un individuo que veía al pueblo desde arriba, no estaba junto al pueblo. Y por el inverso, el más grande poeta nuestro, que era Andrés Eloy Blanco, era al revés. Andrés Eloy Blanco estaba junto al pueblo. Sacó de su bolsillo un papelito de un recorte antiquísimo del año 20, más o menos, de un periódico que se llama La Alborada, y leyó un poema de Rómulo Gallegos dedicado a Juan Vicente Gómez. Esto era bastante duro para la gente oír
un soneto, un poema de Rómulo Gallegos dedicado a Juan Vicente Gómez. Y después recitó, para corroborarlo, Píntame angelitos negros. Hizo referencias a Doña Bárbara, hizo referencias de Andrés Loy, para comparar los dos grandes personajes de la literatura venezolana. Aquiles Nazoa fue un poeta y escritor que siempre dejó ver a través de sus obras los valores de la cultura popular, rescatando nuestra idiosincrasia como venezolanos, mérito que le dio el nombre de El Poeta del Pueblo. Gran parte de lo que fue nuestra amistad, el cariño grandísimo que teníamos con Aquiles, el saborear su trabajo. Recuerdo yo cuando en Villa de Cura todos los días tenía que escribir un soneto para el Nacional que se llama Aquiles a Prieto. Aquiles a Prieto, así se llamaba y él se volvía loco, gritando, denme un tema para el periódico que no aguanto, así se volvía loco. Aquiles Nazoa es uno de los máximos exponentes del humorismo venezolano en el siglo XX, tanto por su obra periodística como por su obra poética y literaria. Aquiles Nazoa, en su juventud, jamás imaginaría que su paso por el diario El Universal, como corresponsal en Puerto Cabello y Últimas Noticias, le abriría una puerta a una realidad venezolana de aquella época. Esta actividad le hace sentir plenamente el gusto por la escritura y lo lleva a dedicarse de lleno a una labor periodística más humana, característica particular de Nazoa. Cuando Aquiles se viene salida del edificio nacional, del periódico El Nacional, y se encuentra una señora con un niñito en los brazos, muerto, el niño muerto. Y entonces él se angustia todo y dice, de ver ese dolor, no tenía Aquiles un centavo en el bolsillo que darle a esa señora. Y se lo cuenta a un abogado. Dice, mira lo que me acaba de pasar. Me acabo de encontrar una señora con un niño muerto en los brazos en el Nacional. Dice, ¿tú te refieres al periódico El Nacional o al edificio o al Teatro Nacional? No le interesó un carrizo al abogado que era un niño muerto. Esa es una anécdota que aquí les cuenta para hablar cómo la gente interpreta el dolor de los demás o cómo no le interesa el dolor de la gente. Nazoa fue un poeta que a través de cada frase escrita unió la evocación, la realidad y la historia con proyectos literarios y de televisión factibles para el rescate de la identidad como venezolanos. Se queda con el testimonio que fue el credo de Aquiles Nazoa y que todos los artistas populares hicieron de ese credo su propio credo, sobre todo por la expresión de que creo en los valores creadores del pueblo y en los poderes creadores del pueblo. Ahí se reafirma el Aquiles que realmente se identifica. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Durante su periodo como corresponsal en Puerto Cabello, también colabora en el diario El Verbo Democrático. En este órgano informativo se publica un artículo suyo donde se hace una dura crítica a la indolencia de las autoridades locales por no erradicar efectivamente la malaria, mal que aquejaba a la población de aquella época, lo que le acarreó una demanda del Consejo Municipal de Puerto Cabello y su posterior encarcelamiento en 1940. Las casas a veces se editaban, se hacían ediciones clandestinas, entonces sabíamos que no podíamos decir nada ni hacer nada al respecto, porque no nos instruían, ¿no? Aquiles Nazoa fue un poeta que de cualquier situación cotidiana de la vida diaria escribió un verso con la premisa de hacer reír bajo cualquier circunstancia. En los años 60 y pico, de gran efervescencia estudiantil, yo en esa época tenía hasta pelo, tenía yo, ¿no? Y tenía una buena melena, entonces una vez había una gran manifestación, una tiradera de piedras de esas que se formaban en aquella época, en la cual estaba metido yo. Papá parece que pasó por ahí y me vio. Y llegó un poco alarmado a la casa diciéndole a mi mamá, no que me sacaran y no me dejaran ya las manifestaciones, sino que me mandara a cortarme el pelo. Y dile a ese muchacho que se corte el pelo. En aquella tiradera de piedra, aquella plomazo, y papá preocupado por mi pelo.
Creo en un barco esbelto y distantísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe. Creo en Baralfiro, el caballo de Rolando, y en las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Al regresar a Caracas en 1940, después de su detención en Puerto Cabello, ingresa a trabajar en la emisora Radio Tropical y mantiene en el Universal una columna titulada Por la misma calle. Durante este tiempo es incorporado al diario Últimas Noticias, comenzando a publicar sus poemas humorísticos en la sección A Punta de Lanza, firmada con el seudónimo Lancero. Posteriormente se incorpora al semanario satírico El Morrocoy Azul, donde desarrolla sus dotes como humorista, publicando con el seudónimo de Jacinto Benavente sus poemas Teatro para Leer. Tenemos a una personalidad que a la vez que escribía poesía nos estaba enseñando y nos sigue enseñando a través de sus libros y a través de su clara, de su diáfana y de su profunda poesía. Aquiles fue un tremendo compañero de María Nazoa. Le escribió poemas bellísimos a María y dejó un material hermoso sobre el amor. Él tenía una sensibilidad extraordinaria. Yo recuerdo mucho una anécdota que me contó una persona en el Canal 5, que llegaba Aquiles a hacer su programa y un día habían cambiado el portero. Entonces cuando Aquiles iba a entrar, el portero lo paró y le dice, señor, ¿y usted qué desea? Entonces Aquiles dijo, bueno, deseo que fluya el libre tránsito, que haya flores y pan en todas las casas, que los niños puedan estudiar, que tengan escuelas para estudiar. Deseo que que todo el mundo sea feliz. Deseo, no. Todo el portero dijo, no, por favor, pase. No, sí. Entonces Aquiles pasaba. Cuando se encontraron Antonio Esteves y Aquiles, estábamos nosotros en Villa de Cura. Y entonces Aquiles le dijo que, contando a Aquiles que se habían encontrado con González Gorondona y estaba Aquiles Nazoa presente. Y le presentaron a Antonio Esteves a González Gorondona. Entonces Antonio Esteves le dijo, ¿cómo está, señor González Gonorrea? Y entonces Aquiles le dio la mano y no, Gonorrea no, Burrundanga. González Burrundanga, directamente a González Gorondona. No es una anécdota de chiste para contar, sino una anécdota vivida por los dos. Aquiles Nazoa fue un hombre que nunca perdió su niñez. Sus familiares y amigos le decían el niño grande, porque nunca dejó de jugar, reír o brindarle una sonrisa a la gente. Antonio era muy amigo de nosotros, Antonio Esteves, el músico. Y un día le llegó Aquiles Nazoa a Antonio y le dijo, Antonio, quiero llevarte al silencio para que oigas un violinista ciego que hay en el silencio. Y se fue con él. Está el cieguito tocando su violín y se le acercó a Antonio y le dice, mira, Aquiles, ese carajo no es cieguito, ese es sordito. Por ejemplo, hablando de los nuevos ricos, por ejemplo, que fue un tema que a él le encantaba, de esos tipos que se les echan de cultos y entonces hablan de la suite de Mascanueces, o del Lago de los Chismes, o de Beethoven, el Divino Sórdido, o de Tristán y la Sorda, etcétera, que eran formas de él burlarse de la gente de recién vestida, que llaman, y que es despreciada por la alta burguesía, pero que se sienten ellos mismos que son unos burgueses, de los cuales estamos padeciendo todavía mucho. De noticias que pasaban cuando él hacía sus crónicas, eran relacionadas con el humor. Yo creo que eso es algo que tenemos los venezolanos y él nos representó dignamente en ese aspecto, en la parte del humor, y que nos hace que tengamos en cuenta esto, que el humor es un recurso que te va a permitir a ti llevar a veces cosas que no son tan agradables o que te pueden resultar un poco conflictivas, pero que cuando tú la vas llevando con humor, esto se suaviza y puedes manejarlo de otra manera. Acostumbraba a hacer grandes y peculiares muñecas de trapos, con las que se tomaba una foto antes de regalarlas. A lo largo de su vida jamás dejó de hacer nada que le pareciera divertido. Siempre fue un niño grande. Así lo describen sus amigos y familiares. Cuando
peleas normales de hermanos, formamos desórdenes en la casa. Mi papá ni siquiera nos decía a nosotros directamente, sino que llamaba a mi mamá para que nos dijera algo, para que nos quedáramos quietos. Entonces fue un padre diferente, pero un padre diferente que lo entendimos después de grande. Entendimos que nuestro padre era Aquiles Nazoa un poco mayores ya. Por eso yo invito a la gente a leer, porque uno lee Aquiles y uno está leyendo un pedazo de uno mismo, porque una cosa extraordinaria, la ternura, el humor. Aquiles escribió sobre las cosas que uno siempre quiere escribir, es decir, sobre el humor, sobre la ciudad, el teatro, lo que él decía, las cosas más sencillas. Es decir, el conocimiento de Aquiles era una cosa universal, fue un perseguido político, salió para Bolivia con sus hijos. En definitiva, que Aquiles, bueno, después cuando llegó a Venezuela se incorporó a seguir haciendo humorismo, ¿no? En el Morrocoy Azul, en todos esos periódicos de humor que hubo en este país, siempre aparece la firma de Aquiles, que a mí me parece extraordinario. La referencia más hermosa de Aquiles, que yo la recuerdo con un gran cariño, es que cuando Aquiles Nazoa él vivía muy cerca del mercado de Quinta Crespo, y un día fue al mercado de Quinta Crespo a comprar comida. Y entonces se encuentra que hay una cantidad de niños presos en una jaula de la policía. Y ve que el candado no está apretado. Y entonces agarra y le digo, ¿por qué están ustedes presos? Porque nosotros recogemos comida de la basura para comer. Entonces él agarró, quitó el candado, sacó a los niños, se metió a él y le dijo a los niños que le echaran candado. Los niños le apretaron el candado y quedó Aquiles preso. Llegó la policía y dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, yo soy Aquiles Nazoa y estoy preso por comer basura. Por el lado del humorismo, de alguna manera, los Nazoa, los hermanos Nazoa, Aquiles y Aníbal, fueron mis maestros, ¿no? Entre otros. También lo fueron otros humoristas venezolanos como Leoncio Martínez o Hop Pin, qué sé yo. Pero José Ignacio Cabruja, que también fue un gran humorista. Y Zapata, en fin, una cantidad de humoristas importantes, insignes que hemos tenido, que nos han ido enseñando cosas que lamentablemente a algunos se les han olvidado. Buen día, tortuguita, borrachito del agua, ¿de dónde vienes, vi, con esos ojos que se te cierran solos y esa cara de que ni toda la noche no has dormido y esa vieja carcacha que se ve que no es tuya? Estás y te la pisas cuando hay. Buen día, tortuguita, filósofo del agua, que te pasas la vida hablando sola, porque si no hablas sola, ¿a quién le hablas? ¿Quién a no ser un tonto atendería a tus tontas palabras? Ni quién te toma en serio a ti, con esa carita de persona acatarrada y esa expresión de viejecita pocha que a tomar sale el sol cada mañana y que se queda horas y horas medio dormida en la ventana. Buen día, tortuguita, periquito del agua, abuelita del agua, borrachito del agua, payasito del agua, filósofo del agua. Sus obras literarias fueron una mezcla de humor crítico y verdades que expresaba con la sinceridad que siempre caracterizó su vida. Para 1945 aparece en Caracas su libro El transeúnte sonreído. Durante estos años colabora igualmente en las revistas Élite y Fantoches, la segunda de las cuales dirige por corto tiempo. Es una obra jovial, es una obra amable, no hay amargura en Aquiles, no hay violencia, no es una literatura agresiva, a pesar de que puede ser muy crítica. En 1948 obtiene el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas. 2 años después aparecen sus libros El Ruiseñor de Catuche y Marcos Manaure, idea para una película venezolana, autoría de Aquiles Nazoa con prólogo de Juan Liscano.
tuve programas comunes con él de arquitectura. Recuerdo un programa sobre Caracas, cuando hablaba yo sobre Caracas y Aquiles hizo la apología de Caracas, diciendo que Caracas, estábamos en la época de Pérez Jiménez, que Caracas era una ciudad militar, que las avenidas de Caracas no eran avenidas para nosotros, se habían diseñado para los tanques, para que los tanques pudieran llegar a Catia, para que los tanques pasaran por la avenida. Empezó a describir la Caracas militar hecha para los tanques de guerra, no para la gente. Eso es una obra extraordinaria de la crítica de Aquiles a la manera como se hizo Caracas en la época de Pérez Jiménez, donde la gente avalaba las autopistas y todas las cosas. Él decía, no, eso está diseñado para los tanques militares, para que en la avenida Bolívar ponen entre los tanques al centro, para que nadie pueda rebelarse. Y empezó a describir con una perfección extraordinaria cómo funciona la Caracas militar que pensó Pérez Jiménez. Hay un libro de Aquiles que se llama Caracas Física y Espiritual, que es un libro extraordinario desde el punto de vista poético, desde el punto de vista de la ciudad, de la arquitectura, del diseño, ¿no? Y también las cosas más sencillas, que ese es un libro que publicó en aquel tiempo la OSI, ¿no? El Canal 5. Yo creo que el humor, el mismo Aquiles Nazoa, define el humor como un ejercicio de inteligencia. Aquiles Nazoa tiene una expresión muy bella acerca del humor. Él decía que humor es hacer reír, es hacer pensar y también reír, pero es hacer pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Eso señalaba pues la sutileza que había en el humor, su inteligencia, el juego de la ironía, para que en el momento en que tú te reías también estabas pensando. Y había allí una toma de conciencia sobre los problemas de tu país, de tu sociedad y del mundo. Esa era la concepción del humor que tenía Aquiles Nazoa. Puede burlarse con mucho. Hay una que recuerdo, por ejemplo, que es muy divertida, que es el tráiler de película mexicana, que es una de las cosas más, yo creo que es una de las obras maestras del humorismo venezolano, donde él se burla de lo que eran ciertas películas de una supuesta serie negra mexicana, y aquello es una cosa realmente divertida porque él juega con el tremendismo de aquel cine que hoy en día parece una cosa tonta, ¿no? Aquiles disfrutaba de las cosas más pequeñas de la vida, de los detalles importantes. De cada momento tenía un poema o tan solo algunas líneas que le daban alegría a todos los que lo conocieron o llegaron a saber de él. Esta es una anécdota muy bella que yo en los programas míos, en mis escritos sobre el niño, lo he puesto como una referencia de la ternura que tenía Aquiles para ver los problemas de los niños. Esto es una anécdota dicha por Aquiles. Cuenta Aquiles que en uno de esos superbloques de 30 pisos, que tienen las ventanas de bloques de concreto, un abuelo le hizo a su nieto su carrete de hilo y su papagayo, y el niño lo echó a volar, como si fuera una alcancía, lo metió por la ventana del superbloque. Pero el superbloque no tenía ventanas, sino tenía unos bloques inclinados. Y él metió el papagayo como si fuera una alcancía y lo tiró. El papagayo se enredó en una gandola y se fue yendo todo el hilo. Se fue yendo todo el hilo en la gandola. Y entonces el niño veía que el hilo se desenrollaba y le abrazó al abuelo. Le dijo, abuelo, el papagayo está volando. En 1953, el Morrocoy Azul pasa al control del gobierno, lo que ocasiona que Aquiles Nazoa y otros periodistas colaboren con la revista humorística El Tocador de las Señoras. Al hacerse más difícil la situación política con la dictadura perejimenista, Nazoa decide marcharse al exilio. Aquiles pasó su exilio acompañado de su familia, quien poco después se le unió en Bolivia. Cuenta uno de sus hijos que fue una época de absoluta pobreza. En reuniones de conocidos, amigos y familiares, muchas veces mencionó agradecido el nombre de quien fuera allí embajador de Venezuela, que a pesar de ser del gobierno que lo expulsó, le prestó ayuda en momentos en que literalmente podía haber muerto de penuria e inanición. Cuando pequeños que vivíamos en La Paz, en Bolivia, eso fue en la época de Pérez Jiménez, papá fue expulsado del país, se hicieron preso y lo expulsaron. Entonces terminamos viviendo en La Paz. En Bolivia es un país todavía muy miserable, muy pobre, entonces conseguir algunos productos era muy complicado.
y teníamos una latica de leche condensada en la casa, que era como un pequeño tesoro que teníamos ahí. Claudio y yo éramos muy niños, mi hermano menor Sergio, que nació en Bolivia, no había nacido todavía. En Bolivia existe un ají que es muy picante, un locoto. Y papá, para lucirse con sus par de nenes, le dio un mordisco al locoto. Por supuesto, eso lo asó. Y entonces papá lo único que se le ocurrió fue agarrar la latica de leche condensada y comerse la leche condensada. Yo en el fondo pienso que fue muy astuto y lo que quería era comerse la leche condensada él solo, ¿no? Después de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, Nazoa, con toda su familia, regresa a Caracas, inicia su colaboración con la revista Dominguito. Además, crea junto a su hermano Aníbal la publicación humorística Una señora en apuros, de la que sin embargo no llegaron a salir sino unos pocos números por falta de capital económico. Su inquietud de escritor le hace estar encabezando la lista de editores de El Fósforo. Después en La Pavamacha, él fundó un periódico humorístico con su hermano Aníbal Nazoa que se llamó Una señora en apuros. Después creó La Zaparapanda. Todas, posteriormente, fueron clausuradas por las autoridades gubernamentales a fines de 1960, bajo el gobierno de Raúl Leoni, del cual Aquiles Nazoa era crítico permanente de sus políticas. También crearon otro periódico que se llamó El Fósforo, no Fósforo, sino El Fósforo, un periódico que se llama así porque en cualquier momento lo raspan. Nazoa fue un hombre de una calidez y sencillez que le permitieron hacer uso de los poderes creadores del pueblo y reflejarlo en poemas, ensayos y notas periodísticas que dejaban ver toda su ideología. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Sus obras, dentro del género poético, ediciones, reediciones y antologías, se hacen más y más abundantes cada día y son recogidas en la compilación Humor y Amor de Aquiles Nazoa, publicada en 1970. Nazoa también produjo trabajos en prosa que incluyen especialmente su ensayo de 1961, Cuba, de Martí a Fidel Castro, Caracas Física y Espiritual, que ganó ese mismo año el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal, y trabajos de crítica de arte, Cómo mirar un cuadro, Humorismo gráfico en Venezuela, así como numerosas conferencias de divulgación cultural. También publicó una compilación titulada Los humoristas de Caracas. La parte más importante de Aquiles es su trabajo literario, su poesía. Y algo muy hermoso, la poesía para los niños. Él dejó escritas cosas bellísimas para los niños. La tortuguita, etcétera, el cochino, bueno, hay montones de obras. Uno que es hermosísimo, Caballo de Manteca. El caballo que comía flores de Aquiles Nazoa es una de las cosas más poéticas que hemos conocido. Escribió un poema bellísimo dedicado a Jan Christian Andersen, el gran poeta europeo. Estas referencias están en todos sus libros, obligados, Humor y Amor, y particularmente los libros de poesía. Creo que todo lo que está en Humor y Amor de Aquiles Nazoa vale la pena leerlo y releerlo y volverlo a leer, porque bueno, siempre uno descubre como cosas nuevas, como sucede con los grandes escritores. Cada vez que uno lee un gran escritor, es como si lo leyera por primera vez, porque uno le descubre cosas que en la lectura anterior no había visto. Reflejaba su amor por la capital venezolana y su pasión por hacer un humor de inteligencia que hiciera pensar al reír. Entonces le preguntaba siempre por Aquiles. Y Cotepa me decía una cosa acerca de Aquiles, que Aquiles era tan inteligente que el humor de Aquiles era una cosa intemporal. Era un humor intemporal porque él estaba escribiendo su libro, decía Cotepa, estaba haciendo un libro. No era un humor, digamos, político del día a día, sino era un humor intemporal que uno lo puede leer en cualquier momento, como pasa con las obras de Aquiles, la obra humorística, ¿no? La antología Humor y Amor de Aquiles Nazoa, que uno encuentra ahí muchos de sus textos humorísticos y también poéticos. Si nosotros vemos su antología sobre el humorismo en Caracas, el humor de los caraqueños, pues también una obra fundamental e imprescindible. Inclusive algunas facetas de Aquiles Nazoa, como cuando escribió ese poema de la Negra Asunción, que se nos presenta pues como el conocedor del llano y el conocedor de la copla.
es otra de las facetas también de alguien que nació allí en el Guarataro, en la parroquia San Juan, y que es expresión genuina de la caraqueñidad. Durante la década de los años 70, se dedicó a dictar charlas y conferencias sobre humor crítico e inteligente. Hay una cátedra del humor que fue creada por la Dirección de Cultura de la UCB por los años 80, que lleva el nombre de Aquiles Nazoa. En la Escuela de Comunicación Social lo que dictábamos era un seminario de periodismo humorístico, que casualmente uno de los fundadores de ese seminario fue Aníbal Nazoa, el hermano de Aquiles. Luego de Aníbal, también Pedro León Zapata dictó ese seminario, y ya en los años 80 estuve yo al frente de ese seminario, que se trataba de estudiar el periodismo humorístico de Venezuela a lo largo de la historia. Lo que yo aprendí de la ciencia popular, lo aprendí de Aquiles Nazoa. Yo aprendí a conocer las burbujas por Aquiles Nazoa. Cuando yo diseñé mi carrito para los años 60, aquí lo tienes porque esta fue una versión que estamos haciendo ahorita, Aquiles lo presentó en televisión. La pantalla chica le dio la bienvenida a Aquiles Nazoa en un programa titulado Las cosas más sencillas, en el que el humor y la chispa de este venezolano siempre estuvieron presentes, al presentar de forma jocosa y amena inventos en diversas áreas, arquitectura, tecnología, entre otras, que le dejaron ver a su público la alta capacidad de Aquiles de enseñar. Aquiles, además, fue un hombre que trabajó en los distintos medios, en la radio, en la prensa y en la televisión, donde en la televisora nacional, la vieja televisora nacional, tuvo un bellísimo programa que llevaba por nombre Las cosas más sencillas. El conocimiento que tenía Aquiles nos enseñó muchísimas cosas en su programa. Aprendimos cosas extraordinarias que hoy en día deberían estar en un libro y que yo, para mi trabajo, los organicé con estas ideas de lo que tiene que ver con la arquitectura y lo bauticé en un homenaje a Aquiles que se llama Las casas más sencillas. Aquiles Nazoa, humorista, ensayista, crítico de las injusticias, fallece en un fatídico accidente de tránsito en la autopista Caracas-Valencia el 25 de abril de 1976. Cuando nos enteramos un domingo, creo que fue un domingo, que murió en un accidente que hubo ahí en Aragua, nos dolió profundamente la muerte de Aquiles, como también me dolió profundamente la muerte de Aníbal. Dolorosamente, cuando hizo su gran ciclo de programas en la Radio Nacional, que se llaman Las cosas más sencillas, dolorosamente botaron los cassettes y no quedó ni un solo programa, salvo la gente que haya podido guardarlos o recogerlos, pero no quedó nada de esa riqueza inmensa que tenía él en su programa. La televisión venezolana, de la que tanto se habla y que se llena tanto de enlatados traídos de afuera, tienen en Aquiles Nazoa un libretista de primero, para decirlo de alguna manera, en el sentido de que todas sus obras deberían ser adaptadas a la televisión, sus cuentos, su poesía, sus conferencias, a los medios de difusión masiva, para que la misma llegue pues a la mayor cantidad de venezolanos. Eso es una enseñanza que está allí, es una fuente de la que nosotros y nuestros niños y nuestros jóvenes deben beber en forma permanente, y es una luz de amor, de poesía, de sencillez, que no es otra cosa que la obra de Aquiles Nazoa. Buen día, tortuguita, borrachito del agua, ¿de dónde vienes, vi? Con esos ojos que se te cierran solos y esa cara de que ni toda la noche no has dormido y esa vieja carita que se ve que no es tuya, pues casi te la pisas cuando hay. Buen día, tortuguita, filósofo del agua, que te pasas la vida hablando sola, porque si no hablas sola, ¿a quién le hablas? ¿Quién a no ser un tonto
atendería a tus tontas palabras, mi tiempo toma en serio aquí, con esa carita de persona acatarrada y esa expresión de viejecita chocha que a tomar sale el sol cada mañana y que se queda horas y horas medio dormida en la ventana. Buen día, Artudita, periquito del agua, abuelita del agua.